8 siglos antes de la llegada del Mesías, Isaías, como hemos visto en esta representación, profetizó su venida. Y su venida supondría para millones y millones de personas el fin de tantos siglos de oscuridad. Por eso, por ese motivo, lanzaba este mensaje que hemos escuchado: mas no habrá oscuridad para siempre. La oscuridad, las tinieblas, en el lenguaje bíblico, son un símbolo de la oscuridad espiritual que existe en la humanidad. Esa oscuridad que le ha ido acompañando desde el mismo origen de la vida, desde el mismo principio. Yo quisiera invitaros a hacer un pequeño ejercicio. Quisiera invitaros a que cerréis vuestros ojos. Hoy no vamos a leer la palabra de Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios. No hace falta que busquéis en vuestras Biblias. Quisiera que cerrarais vuestros ojos para escuchar breves fragmentos que han sido seleccionados, en los que todos ellos encontramos este denominador común: esa oscuridad, esas tinieblas que, como digo, han acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. La oscuridad a lo largo de los tiempos. La tierra no tenía entonces forma alguna. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios dijo: haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y la separó de la oscuridad, y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. De ese modo se completó el malo dice bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce. Nadie repudia justicia, nadie pleitea con lealtad, se basan en tonterías y dicen falsedades, se preñan de injusticia y paren maldad. Sus pies caminan deprisa hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Esperábamos luz y estamos a oscuras, claridad y andamos en tinieblas. Andamos a tientas, como ciegos. La gente irá de un lado a otro, oprimida y con hambre, y a causa del hambre se pondrán furiosos. Volverán la cara hacia arriba y después mirarán al suelo, y no encontrarán más que miseria y oscuridad, tinieblas y angustia. Todo lo cubrirá la noche, y el oprimido no podrá escapar. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día. Va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Pero el camino de los malvados es oscuro. Ni siquiera saben contra qué tropiezan. Mas no habrá siempre oscuridad. Cuánta oscuridad a lo largo de los siglos. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando nos da por recorrer el Antiguo Testamento, vemos en él, fruto de esa oscuridad, situaciones de guerra, situaciones de conflicto, luchas tribales, luchas y conflictos en el seno de las propias familias, familias donde se traicionaban los unos a los otros hasta darse muerte. Cuánta oscuridad hasta la llegada de Cristo Jesús. Pero después de la venida de Cristo Jesús, los libros de historia recogen muchos otros episodios de tremenda oscuridad. Podríamos mencionar cientos de ellos.
Pero permitidme que simplemente os mencione algunos episodios de esa oscuridad en nuestro mundo, en nuestra historia. Después de la resurrección de Jesús, al poco tiempo comenzó una persecución sobre los cristianos. Miles y miles de cristianos eran muertos, eran asesinados en los circos romanos. Pero después vendría la caída del Imperio Romano y muchas otras luchas, las cruzadas, la peste negra del siglo XIV, en la que aproximadamente 25 millones de personas solo en Europa murieron por dicha peste. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Solo en la Segunda Guerra Mundial murieron más de 55 millones de personas en esas guerras. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki, el holocausto nazi, el desastre de Chernóbil, los numerosos atentados terroristas que se han venido produciendo en los últimos años, el tráfico humano, el hambre que no desaparece de nuestro planeta, las dictaduras que parece que tampoco desaparecen, dictaduras terribles, el cambio climático. La lista es interminable, sin mencionar las grandes y devastadoras luchas y genocidios que también han existido en China, en el resto de Asia. Todo eso es lo que podríamos llamar oscuridad a gran escala. Oscuridad en proporciones tremendas. Pero también tenemos otro tipo de oscuridades, de tinieblas, quizá no de proporciones tan grandes, pero que tal vez a ti y a mí nos afecten de manera más especial, porque quizá no están tan alejadas ni en el tiempo ni en la geografía como estos acontecimientos que hemos mencionado, y que tal vez, o precisamente por eso, nos afectan más. Hablo de esas peleas o luchas intestinales que surgen entre clanes de familias y que posiblemente algunos de vosotros hayáis vivido. Estos profundos desencuentros que se producen entre padres e hijos. Y cuando hablo de desencuentros o de conflictos entre padres e hijos, no me refiero únicamente a los padres más o menos de mi edad o más jóvenes que yo, con jóvenes adolescentes. No, hablo también de esos conflictos que surgen entre hijos, tal vez de mi edad, un poco más jóvenes, con padres ya ancianos, que un día tienen un desencuentro, dejan de hablarse y no se hablan nunca más hasta que fallece generalmente el más anciano. Los conflictos en matrimonios que hacen saltar por los aires la relación y que arrasan con todo ello no solo la vida de un matrimonio, sino también la vivencia pacífica de los niños que sufren los daños colaterales de esos tsunamis familiares que surgen en esos conflictos. La soledad de los que no tienen a nadie. Eso es también oscuridad. Por no hablar también de las oscuridades más íntimas y personales que las personas de nuestro alrededor o que tal vez tú mismo puedas experimentar. Personas que no se encuentran a sí mismas y van desorientadas y perdidas en su paso por la vida. Que no saben qué rumbo tomar, que no saben qué dirección coger porque ninguna de ellas parece desembocar en algo que ellos puedan llamar vida. Personas que tienen más motivos para acabar con su vida que para continuar viviendo. Hemos escuchado de personas que ante el inminente desahucio y sin saber a dónde poder ir a parar, han escogido suicidarse.
porque la vida se les hacía demasiado pesada. Personas que no tienen a nadie y sufren una terrible y pesada soledad. Y mirad en nuestros tiempos, si os dais cuenta, este problema está pasando a ser uno de los mayores problemas. Porque con tanto conflicto, con tanta ruptura, con tanta separación, al final uno acaba solo consigo mismo, con nadie más. Abrazando a una terrible, como digo, una terrible soledad que le hace hundirse en la depresión. Personas con problemas que no saben a dónde ni a quién acudir, porque no tienen la esperanza de que nadie les pueda aportar un poco de luz, una mínima solución. Mirad todo este conjunto de hechos tenebrosos del pasado y del presente, a gran escala y a pequeña escala, que pesan sobre el hombre y que han pesado sobre el hombre, traen consigo una gran condenación. Y todos ellos, todos estos elementos de conjunto, tienen un denominador común. En el Evangelio de Juan 3:19 encontramos estas palabras: y esta es la condenación. Y escuchémoslo bien: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre ha preferido a lo largo de la historia, y hablo en términos generales, ha preferido abrazar ese mundo de tinieblas y de oscuridad a recibir de una manera abierta la luz que podría haber cambiado su rumbo, su existencia. Ha preferido abrazar sus propias decisiones que abrirse al consejo y la sabiduría que Dios ha querido y quiere transmitirle. Y vemos lo que vemos. La raíz del mal surge del espíritu del hombre. Mirad, yo os pregunto, sé que a muchos de nosotros nos gusta ir a alguna cafetería, conversar, ir a algún restaurante, y cuando nos sentamos estamos acompañados de muchas otras personas. Escuchamos algunas de sus conversaciones, bueno, más que escuchar, oímos. Pero yo os pregunto, ¿cuántas conversaciones escucháis en las cafeterías, en los bares, en los restaurantes, incluso en las tertulias por televisión? ¿Cuántas conversaciones escucháis que se centren en el tema de la espiritualidad? Dice, bueno, ni las escucho y muy posiblemente yo tampoco participo en ellas, ni genero conversaciones en relación a esto, porque pensamos que es un tema que poco tiene que ver con la realidad que vivimos. Pero ¿sabéis? Si nos fijamos bien, precisamente es ahí donde está la raíz de todos los problemas que como humanidad hemos enfrentado, seguimos enfrentando y seguiremos enfrentando, porque lo que falla es precisamente la espiritualidad del ser humano. Ni se aborda, ni se toca, ni se reflexiona, ni se trabaja. Y es precisamente esa falta de espiritualidad en el ser humano, esa sed de lo trascendente, esa sed que le conduce a mirar hacia Dios, lo que se coloca como centro de todo nuestro problema. En Santiago encontramos estas palabras: ¿de dónde surgen los conflictos y las luchas que hay entre vosotros? Sin duda, de las pasiones que lleváis siempre en pie de guerra en vuestro interior. Si ambicionáis y no tenéis, asesináis. Si ardéis en deseos y no podéis satisfacerlos, os enzarzáis en luchas y en contiendas. ¿De dónde vienen los conflictos? Si lo analizamos bien, yo creo que al final acabaremos precisamente en esto que Santiago nos dice. ¿De dónde surgen los conflictos, las luchas, los pleitos, todos
los desencuentros de la humanidad, todos nuestros propios desencuentros, parten y surgen de dentro. Por eso Jesús decía, no es lo de fuera lo que contamina al ser humano, es lo que sale de dentro, porque de nuestro interior brotan los celos, la envidia, las discusiones, el rencor, la raíz de amargura y todos esos elementos. Pero mirad, no todo ha sido oscuridad a lo largo de la historia. También encontramos a personas, encontramos actos, gestos, personas valientes que han aportado luz a la existencia de la humanidad y han abierto una ventana de esperanza. Pensemos en los científicos, esos que han pasado noches de desvelo por tratar de encontrar la cura a una enfermedad, y hoy podemos disfrutar de ello. Pensemos en los médicos que han tratado a los pacientes y que siguen haciéndolo para aportar salud física. Pensemos en los maestros, no en los que trabajan porque les pagan, sino porque sienten una vocación por uno de los aspectos más hermosos que hay: transmitir sabiduría y conocimiento a las generaciones que vienen detrás. Políticos, sí, políticos, porque hay políticos que han transformado la sociedad. Políticos que han luchado contra la esclavitud y que han luchado por aprobar leyes que pusieran punto final a esta lacra. Misioneros, que no les ha importado dejar sus tierras, no para conquistar otras tierras, sino para alcanzar el corazón de personas que necesitaban ardientemente escuchar la voz de Dios. Poetas que han transmitido un sentir que ha encendido el corazón de miles de personas. Músicos, deportistas, jueces que no se han dejado sobornar y que han dictado sentencias bajo el temor de Dios y con el deseo de ser verdaderamente justos. Padres, madres que han marcado una diferencia. Directores de cine que ha tratado de transmitir a través de sus películas, promover una sensibilidad especial hacia ciertos temas. Filósofos, pastores, y mirad, también la lista sería interminable. Y si pusiéramos nombre a muchos de ellos, recordaríamos algunas de las cosas que han aportado como pequeños destellos o grandes destellos de luz que han hecho acrecentar la esperanza también en la humanidad. Pero mirad, por encima de todos ellos, por encima de cada uno de los que he mencionado, hay una luz con mayúscula, no un destello, una luz que vino para quedarse, una luz que vino para iluminar la humanidad. Como sabéis, me refiero a Jesús. Él estuvo dispuesto a pagar el precio para que el ser humano pudiera salir de esa terrible oscuridad en la que anda sumido. ¿Qué es realmente la Navidad? Yo sé que para nuestra sociedad, una sociedad que ha caído en el consumismo, una sociedad que ha caído muchas veces en lo frívolo, en lo anecdótico, en el ropaje, en la vestimenta, en todo lo que con lo que solemos revestir la Navidad, al final esta celebración se ha quedado en una celebración más. Unos días de vacaciones, un viaje para aquí, para allá, un encuentro con la familia. Todas esas cosas están bien, pero carecen de sentido, de significado, si no vamos a la raíz. Si no vamos al hecho de que la Navidad es algo mucho más profundo. Tal como nos lo expresa el Evangelio de Juan, ya en su arranque, en el capítulo 1, desde el principio dice: en el principio ya existía la palabra, el verbo, y ese verbo estaba junto a Dios, y ese verbo
Esa palabra era Dios. Ya en el principio estaba junto con Dios. Todo fue hecho por medio de Él. Y nada se hizo sin contar con Él. Todo fue hecho y en Él estaba la vida. Y esa vida era la luz para la humanidad. Una luz que resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no han podido sofocar. Os quiero llevar por un momento a la escena en la cual Jesús es crucificado. La recordamos, ¿verdad? En esa escena nos dice el relato bíblico que los cielos se oscurecieron y se produjo un gran temblor en la tierra. La expectativa y la perspectiva de aquellos que habían estado luchando por acallar la voz de Jesús era una perspectiva alegre. Por fin hemos acabado con este charlatán. Por fin hemos acabado con este loco que intentaba trastornar la mente de todas las personas que nosotros teníamos controladas. Pero no se daban cuenta que precisamente en aquel momento es donde estaba empezando la victoria. Porque con la muerte de Jesús, Dios estaba dando un paso gigantesco de rescate para la humanidad. Y quiero enmarcar la celebración de la Cena del Señor en medio de este mensaje. Quisiera que esta Cena del Señor fuera parte de esta reflexión que os estoy compartiendo en esta mañana. Y mientras los hermanos que van a ayudarme pasan adelante, quiero que pensemos, como os decía en ese momento, un momento de tremenda oscuridad, porque sabéis, la muerte de Jesús era algo que tendría que avergonzar a toda la humanidad. Porque si hay un ser puramente inocente, ese fue Jesús. Y en aquella cruz estaba muriendo. Y Dios estaba transmitiendo a través de aquellas tinieblas y de aquella oscuridad, yo creo que nos estaba transmitiendo de una manera muy plástica nuestra maldad. En ese lenguaje bíblico al que hacía referencia al principio, recordad, desde ese concepto bíblico, la oscuridad es sinónimo de tinieblas, es sinónimo de maldad. A que te pongas en pie y juntos participemos de la mesa del Señor. Desde esa perspectiva de Dios, nacimiento y muerte estaban íntimamente vinculadas. Porque para eso vino Jesús, para dar su vida en rescate de muchos. Y cuando Jesús estaba para enfrentar aquel momento al que hacíamos referencia en la cruz, estaba con sus discípulos en aquella llamada última cena, Él quiso dar al pan ese símbolo de su cuerpo. Ese cuerpo que por nosotros sería partido. Participemos de este pan con agradecimiento por esa luz que ha aportado a nuestras vidas. Amén. Jesús quiso simbolizarlo con el pan, pero también con el vino. Y a través del vino simbolizar su sangre, que como sabéis, para los judíos, la sangre era donde residía la vida.
Y Jesús con ello estaba diciendo: doy toda mi vida por amor a vosotros. Y a la hora de tomar este vino, también sentir un profundo agradecimiento por esa sangre derramada en la cruz por ti y por mí. Amén. Señor, estamos muy agradecidos de todo corazón por ese sacrificio tuyo en la cruz, por todo lo que ha aportado y aporta a nuestras vidas. Y Señor, queremos que ese sacrificio no sea en vano para tantas personas, sino que muchos otros puedan llegar al conocimiento de la verdad y puedan ver en ese sacrificio el rescate de sus propias vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.